Y ahora quería presentar a la siguiente ponente que va a hacer la conferencia Las 1000 caras de la conservación, la colección de abanicos del Museo Nacional de Artes Decorativas. Se llama Leticia Pérez de Camino. Hola, Leticia. Bueno. Y es diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en la especialidad de pintura. Y tiene un máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Desde el 2001 ha estado desarrollando trabajos relacionados con la conservación del patrimonio histórico-artístico en organismos públicos y en empresas privadas. Como profesional, por cuenta propia, ha participado en diferentes proyectos de intervenciones sobre retablos, pintura mural, pintura sobre lienzo y tabla, en las que se puede destacar la restauración del retablo mayor y el retablo de Pedro de Campaña de la Catedral de Sevilla, parte de la Galería de Retratos del Ateneo de Madrid y las pinturas murales de la Capilla Mayor de San Francisco el Grande de Madrid. La experiencia profesional en organismos públicos la desarrolla desde 2013 en el Departamento de Conservación del Museo Nacional de Artes Decorativas, del que actualmente es su coordinadora. Adelante, Leticia. Buenos días a todas. No sé si es... Lo primero que quería era agradecer al Instituto por haber organizado este seminario, que es tan interesante y tan importante, y en especial a Isabel Lozano, que además lleva intentándolo organizar desde 2019. Ya en 2019 se puso en contacto conmigo y enseguida me pareció, bueno, que un seminario bastante importante. Cuando me lo planteo, mi primera intención era, con esta ponencia, hablar de las alteraciones comunes y tratamientos en la colección de abanicos del museo. Pero ahora ya, en 2023, después de tener ya un poco una vista atrás de 10 años en la conservación de los abanicos, he pensado cambiar el enfoque y hablar un poco más de lo que es la conservación en el amplio sentido de la palabra, en el que entran muchos departamentos y muchas funciones del museo. En la colección de abanicos del Museo Nacional de Artes Decorativas es amplia, es abierta y está viva, ya que está en constante crecimiento con donaciones, fundamentalmente. Además, es muy heterogénea por sus diversas cronologías, tipologías, materiales constitutivos, técnicas de ejecución y procedencias. La mayoría de abanicos que tenemos en la colección se encuentran almacenados y solo se exhibe una pequeña muestra de ellos. Cuando hablamos de la conservación de un conjunto de obras tan amplio, tenemos que tener en cuenta, además de los factores de conservación habituales, como las condiciones de almacenaje, de manipulación, de exposición, otras como, por ejemplo, la disponibilidad temporal, como puede ser este el caso, en el que os voy a hablar de la conservación durante 10 años, porque no puedes estar en un museo focalizado expresamente en una colección en un tiempo, sino que tienes muchas funciones y tienes algunas de fondo o algunas colecciones o algunas prioridades que da el museo y te centras en ese tipo de colecciones. También las características del edificio, que bueno, hablaré de ellas un poquillo más adelante, y de los materiales, de los medios materiales y humanos. Pues el museo, aunque sea un museo nacional, somos pocos conservadores restauradores, habitualmente hemos sido 2 en el departamento, con una formación no específica en este tipo de obras, y entonces también pues, hay que tener bastante sentido común. En el pasado, este tipo de bienes culturales han sido revisados y ya ha habido compañeras mías anteriores en el que habían hecho diferentes trabajos, pero esta ponencia se va a centrar en lo que yo he estado haciendo en los últimos años. Vamos a comenzar. Para comenzar, os voy a poner un pequeño vídeo de Sofía Rodríguez Bernis hablando de la colección de abanicos del museo. La colección del museo se compone exactamente de 1044 abanicos. No renunciamos a seguir adquiriendo abanicos, puesto que todavía nos faltan piezas importantes en nuestra colección. Por ejemplo, del siglo XVII carecemos absolutamente de materiales y, excuso decir, de fechas anteriores, del XVI, época de la cual no tenemos absolutamente ningún ejemplar. Son muy difíciles de encontrar, pero en el futuro confío en que tengamos la oportunidad de incorporar alguno. La procedencia de estos abanicos es diversa. Muchos entraron en el año 1965 procedentes del Servicio de Recuperación del Banco de España. Y más tarde el museo ha ido aumentando la colección, acudiendo a subastas, algunas internacionales, una en Christie's, por ejemplo, y otras nacionales.
Todo este proyecto comenzó como una fase de documentación, de hacer las fotografías identificativas de la colección de abanicos, porque había muchos de ellos que no tenían fotografía identificativa. Esta es la lista de abanicos que en 2013 no tenían una fotografía identificativa, lo cual pues, dificulta bastante la conservación de la pieza porque no se puede identificar. Muchos de ellos era porque tenían un estado de conservación bastante delicado y que comprometía su manipulación la conservación de la obra. Entonces, a raíz de ver estos abanicos, y ya que se manipulaban, se aprovechaba para hacer el estado de conservación. De primeras, a la vez que hicimos el estado de conservación, hicimos un documento de registro bastante básico con estos colores en los que se ponía si necesitaba una restauración urgente, si era posible en el museo, si había una intervención sencilla de varillaje para en futuras fases del proyecto ir haciendo pues, las diferentes cosas que se podían. El primer codificación que hicimos de colores fue a raíz de las fotografías que ya había en Domus. Veis, por ejemplo, aquí tenemos el color rosa, que eran las que no tenían fotografía. ¿Vale? Entonces, también igual aquí era el listado de Domus con todas sus fotografías. A partir de aquí, eso fue cuando hice la codificación de colores. Si tenían informe o no tenían informe y de qué fecha era. Este lo tiene muy reciente, otro era de 2004, para ir cambiándolo. Entonces, todos los colores que no tengan al lado un informe, se sabe que es, bueno, hay que ponerlo un poco entre comillas, ese estado de conservación. Aquí también ya son las piezas que ya ingresaron después, que han ido ingresando ya después de 2013, que cada una ya va teniendo su informe con su fecha y se ha ido actualizando. También si hacemos alguna intervención, se va actualizando este documento. Gracias a este documento también, cuando queremos enviar algunas piezas para restaurar, por ejemplo, en el Instituto de Patrimonio, podemos ver el código de restauración urgente, luego otros departamentos del museo valoran la priorización de estas intervenciones y estos son algunos abanicos, bueno, los abanicos que están en el Instituto de Patrimonio actualmente, que ha terminado la restauración Isabel Lozano, y os ha estado mostrando algunas fotografías en su ponencia sobre estos abanicos. Para hacer esta conservación, de inicio hicimos este documento, que es bueno, pues bastante básico, ¿no? De todas las partes del abanico, con sus diferentes alteraciones, el anverso y el reverso, para ir marcándolo. Pero ya más adelante nos dimos cuenta que tampoco era muy útil porque luego esto hay que volcarlo en Domus. Entonces directamente nos hicimos este esquema muy sintético para luego ir añadiendo las diferentes partes de las alteraciones que tenía cada abanico y esta sería ya como se vería en Domus. Además del estado de conservación, si necesitaban algún tratamiento, bueno, pues un poco urgente o rápido, como una consolidación puntual, pues también lo hemos ido haciendo y esto ha habido que irlo complementando también en Domus, en la parte correspondiente a Domus. Os he puesto los pantallazos porque no sé si todo el mundo conoce la base de datos sectorial que utilizamos en los museos y, bueno, para que veáis un poco también cómo va, porque la documentación es una parte importantísima de la conservación. Y aquí tendríamos ya pues el tratamiento que se le ha hecho, ¿no? Y luego ya, por último, de esta fase de documentación, tendríamos la actualización del documento, que ya cuando tenemos informe, perdón, miércoles, cuando tenemos el informe hecho, se cambiaría el color y se pondría directamente actualizado con el informe. Aquí, por ejemplo, veis que no tenemos informe detallado. Y esta sería la primera fase que hicimos de conservación, que es la de documentación. Otras medidas de conservación que hemos hecho, aparte de eso de toda la documentación, pues directamente tenemos que tener siempre la información del estado de conservación de la manera más clara y accesible posible. Ya mis predecesoras hicieron en el embalaje individual, que en nuestro caso en el museo está cada abanico almacenado de manera individual, forrado con taibe, que es un material sintético que es transpirable, que hace que no se moje el abanico y entonces la manera más fácil y más clara es directamente cuando vas a manipular el abanico. Que vemos, veis, cuidado al manipularlo, país con roturas, cuidado. Y aquí ya directamente si alguien va a manipular el abanico y antes no ha mirado el estado de conservación o no estaba hecho, pues ya ve que tiene que tener precaución, ya que uno de los factores de alteración más importantes a los que se ponen los bienes culturales en los museos es la manipulación. Ya que, bueno, pues si un abanico tiene un pequeño desgarro y lo manipulas sin saber que tiene ese pequeño desgarro, podría abrirse más ese desgarro. Además de esta medida que ya estaba tomada antes de 2013, vimos la necesidad de en Domus, para ver también la ubicación de la pieza, ver directamente que se vea dónde está la alteración.
Entonces, el problema que tenemos en Domus es que tanto las bases de datos de conservación y el fondo museográfico de la ficha catalográfica son bases de datos separadas y no están relacionadas. Esta es la ficha de fondo museográfico en el que veríamos el número de inventario y vemos también la ubicación. En este caso, con la fotografía identificativa, ya nos da las claves de que está en mal estado de conservación, pero bueno, en una pieza que no se viese tan claramente, en teoría el lugar idóneo en la ficha catalográfica de poner el estado de conservación y alguna observación es en la tercera pestaña en esta parte donde pone archivo fotográfico. Aquí tendríamos que poner precaución en su manipulación, presenta roturas, partes desprendidas y normalmente pues cuando vas a ver la ubicación de una pieza no vas a esa pestaña, ves directamente la ubicación y vas a manipular la pieza. El otro lugar donde se podría ver sería aquí directamente en conservación, entraríamos en el informe y ya lo podríamos ver, o aquí en observaciones en el informe. Bueno, y si no, corto otra vez. Y si no, pues aquí directamente entraríamos en el informe y lo veríamos. ¿Vale? Esto habitualmente pues no se suele hacer. Intentamos siempre tener la costumbre, pero pues las prisas muchas veces pues nos hace no verlo. Entonces hablamos con el Departamento de Documentación y Colecciones del museo, vimos una solución que nos pudiese ser útil para todo el mundo y llegamos al acuerdo de utilizar este campo de notas de ubicación para poner precaución en su manipulación. Y esta medida, pues yo creo que hace bastante por la conservación de las piezas, ya que cuando vas a manipular una pieza, ya antes sabes si está en buenas condiciones o no, y si en caso de que no esté en buenas condiciones, mirarías el informe o verías la manera más adecuada de manipular ese bien cultural. Vale. También veis en este caso que pone directamente no manipular. Con el almacenamiento también hicimos varias medidas de conservación. Como ya he comentado, en el museo la mayoría de colecciones del abanico están almacenadas y solo tenemos esta pequeña muestra en la colección permanente. El resto de abanicos los tenemos almacenados y los tenemos almacenados en estos compactos. En estos compactos, que es un almacén que está al lado está en el edificio de oficinas, está al lado del despacho de conservación y que tiene ventanas. ¿Vale? Entonces, los abanicos estaban distribuidos, la mayoría, en estos compactos, pero los sacamos todos, los pusimos en los mismos cajones de una manera correlativa por números de inventario y pusimos también en qué año estaban revisados. Veis, los cajones también se numeraron, esto ya estaba numerado, pero sí se pusieron lo que hay en su interior y los abanicos comprendidos de un número a otro para que siempre antes de abrir un cajón compruebes primero la nota de ubicación, si está en buen estado de conservación o no, compruebes el cajón y si de verdad ese abanico está en el interior, abras ese cajón y accedas al abanico. La siguiente medida de conservación que tenemos es el listado, también con las piezas que tienen dentro, y esa tela de algodón descrudado que sirve como barrera de protección. Para que, por ejemplo, con el paso del tiempo, pues este cajón se va manchando, van entrando pues polución, polvo, y siempre se puede retirar esa tela, lavarla y no tienes que retirar y cambiar la protección de Tyvek individual de cada abanico. De esta manera evitamos una manipulación y también por una sostenibilidad, ¿no? Porque si no el Tyvek habría que retirarlo y volver a poner uno nuevo y la tela se puede lavar y se puede reutilizar. Aquí ya tendríamos los abanicos como los tenemos almacenados, que los tendríamos con número de inventario. Luego tenemos algunos espacios donde no hay un abanico, que se estaría expuesto seguramente. Y luego las cajas de abanico las tenemos en los cajones de al lado, pero separadas con su etiqueta identificativa del abanico al que corresponde. Se almacenan separados por la acidez que aporta la caja de los abanicos. Aquellos abanicos que no se pueden plegar por su tipología o por su estado de conservación, los tenemos almacenados en cajas que se han fabricado artesanalmente en el museo para cada abanico. En este caso, por ejemplo, le tenemos, veis, como una cama en el que se apoya el abanico haciendo su forma para que descanse perfectamente sobre la cama, y luego en esta parte de aquí lo tenemos inmovilizado, el abanico. Este almacenaje sería parecido, lo único que no tenemos ninguna caja, apoya directamente sobre la base del abanico y aquí lo tenemos perfectamente también inmovilizado. Este otro, que es de plumas, también por el estado de conservación de las plumas se decidió almacenar abierto y lo mismo lo tenemos también almacenado, inmovilizado. En estos otros también,
pues podemos ver al fondo también en las cajas de abanicos, o sea, de las cajas de los abanicos almacenados, como tenemos esta lámina pues, de un plástico desde el aire, que lo que hace es que los abanicos no se deslicen cuando abrimos y cerramos los cajones, ya que los cajones tampoco tienen unos rodamientos especialmente perfectos y entonces siempre tienen vibraciones y cuanto más inmovilizados los tengamos, pues menos factores de alteración pueden tener, menos riesgos. Aquí os pongo un pequeño vídeo de cómo sería todo lo que os acabo de comentar. Accederíamos, si sabemos que queremos manipular un abanico, miraríamos las notas de ubicación, luego miraríamos el número de inventario fuera del cajón, accederíamos al listado, en el que veríamos que está el abanico, ya estaríamos destapando la barrera de protección, veríamos el abanico y también vemos la lámina de celaire que hace que no se deslicen dentro del abanico. Vale. Luego, ahora os voy a hablar un poco de las alteraciones y tratamientos, pero solo de aquellas las que son más urgentes o más importantes, ¿vale? Las que causan un mayor daño a los abanicos. La peor de todas, la que es más prioritaria, bueno, aquí vemos, perdonar, cuando estábamos haciendo tratamientos en el taller, como eran tratamientos muy pequeños, cómo estaba el taller. La más importante de todas y la más urgente de solucionar es la pérdida de la función del clavillo, como ya ha explicado también Isabel Lozano, porque da una reacción en cadena de diferentes alteraciones que pueden ser bastante importantes y llegar a ser bastante dramáticas. La pérdida de la función o directamente la función del clavillo. La pérdida del clavillo la tenemos en muchísimos de los abanicos de nuestra colección, ¿vale? Que puede dar lugar a alteraciones tan importantes como directamente el desprendimiento del varillaje o la rotura. En este caso, además, por ejemplo, este abanico que tenemos a la derecha, toda esta parte de aquí, todo este abanico lo teníamos catalogado como un abanico y esta otra parte como otro abanico. Y gracias al trabajo conjunto de los diferentes departamentos, pues hemos visto que es un solo abanico y hemos identificado también las varillas de cada uno. Por ejemplo, estas varillas que estaban identificadas con este corresponden a esta otra parte del abanico. Además de estas del desprendimiento del varillaje, también encontramos otras alteraciones, como puede ser en este caso que se ha perdido parte del país y parte de las varillas, o aquí que se han perdido múltiples varillas y fragmentos de varillas se han desprendido, y esta guarda que está a punto de desprenderse del país. Y si se llega a desprender, pues podría llegar incluso a desvincularse de su propio abanico, de la obra. Estas soluciones, durante el tiempo, en el museo hemos encontrado pues, que sus dueños anteriores pues, les habían dado diferentes soluciones, como puede ser, bueno, aquí vemos, perdonar, otra con desprendimiento, aquí se ha desprendido también parte del abanico y tiene la grieta. Y las soluciones que nos hemos, bueno, y esta también, que aquí se ha perdido, esto ya es dramático, donde se ha perdido todo el abanico y donde se ha perdido también mucha parte del varillaje, la guarda o aquí como la mitad del abanico. Ahora sí, perdonar, esta sí que está la solución que se ha dado con un alambre. Hay muchos abanicos que nos encontramos con un alambre de una mejor manera o peor puesta. En esta parte, bueno, pues no es muy acertada. Esta parte sí que está bastante más cuidado el alambre que se le ha puesto para tener la fuerza estructural del abanico y que no se siga degradando. Y en este caso nos hemos encontrado un imperdible a modo de clavillo. También hemos tenido muchos abanicos que nos hemos encontrado con un hilo puesto de una mejor o peor manera. Aquí se lo está sujetando, pero al no haber mirado bien cómo se abre el abanico, pues se ha seguido degradando y se han perdido partes. En esta parte de aquí también está sujeto, pero también tiene bastante holgura. Y esa parte de aquí estaría de una manera más estudiada, un poquito mejor. En el museo, este fue un abanico que nos encontramos, lo teníamos así con el hilo bastante holgado, solo sujetando, y la solución que hemos dado ha sido esta, ir poniendo algodón, sujetándolo por ambos lados para que sujete bien al manipular el abanico y también dándole una presión suficiente para que se abra perfectamente, pero no con demasiada holgura. Otra alteración que encontramos con mucha frecuencia es la rotura del varillaje. La rotura del varillaje, igual que la pérdida del clavillo, puede llevar una reacción en cadena de diferentes alteraciones bastante importante. En este caso, veis que el estado de conservación del abanico es delicadísimo y directamente, pues lo que hemos con la rotura de las guías,
pues se ha desprendido casi todo el país, tenemos muchas guías que están desprendidas, ya que igual, la rotura y pérdida de guías. El estado de conservación del abanico es delicadísimo. Aún el país conserva un buen estado de conservación y no tiene desgarros. Hay otros abanicos que sí presentan desgarros por esta alteración. Otras soluciones que hemos encontrado, veis, por ejemplo, con el clavillo, aquí un botón y aquí algunas varillas que aparecen cosidas o aquí que aparecen como unos remaches metálicos. También otra solución frecuente son estos injertos en el mismo material, ¿vale? Que tenemos hueso o tenemos nácar del mismo material. Aquí también otro injerto de un material diferente. Aquí, por ejemplo, que tenemos un injerto que directamente ya ha perdido su función también de sujeción de la guarda se ha desprendido y está rota y despegada. Este abanico, bueno, pues al final lo hemos adherido y ha quedado de esta manera. Esta guarda, otra alteración frecuente, es la pérdida de adhesión entre las partes del abanico. En este caso la guarda, que bueno, pues no ha seguido adelante, entonces no se ha llegado a partir, pero podría haberse llegado a partir y desprender esta parte de la guarda. Aquí también vemos la pérdida de adhesión de las diferentes partes del abanico, tanto de las guías con las varillaje, de la guarda y del país. ¿Veis? Aquí encontramos toda la pérdida de adhesión de todas las guardas con el varillaje. Esto es una alteración bastante importante, lo mismo que he dicho antes, porque puede llegar a desprenderse todo el país o generar alteraciones en el país o roturas y desprendimientos de varillas, como es este caso, esta varilla. ¿Veis? En este caso se había perdido parte de esta varilla que se había desprendido de aquí y la guarda. Y este es el estado final del abanico, después de la intervención en el museo. Otra igual con pérdida de adhesión del varillaje, que puede dar lugar, en este caso, directamente a la pérdida, al desprendimiento entero del país, a parte del país o igual, a todo el país. O ya a la pérdida total del país y que lo tengamos en la colección solo lo que es el varillaje, que el país se haya perdido, porque sí que vemos resto de país. No es que haya sido el varillaje que no haya tenido un país, sino que el país se ha perdido. Otra alteración bastante frecuente y preocupante es los desgarros y roturas del país, que pueden ser en mayor o menor medida. En este caso solo está por una parte del país, aquí lo mismo por una cara, esta parte de aquí que se ve que son las dos caras y esta parte, esto normalmente habitualmente se ha hecho pues con parches que se han hecho de una manera más o menos adecuada, generando más o menos tensiones, en este caso con un papel japonés, pero vemos que ha generado bastante tensiones en la obra. La forma habitual y más fácil de arreglar estas alteraciones por el público general es siempre poner celo. El celo al final, al cabo del tiempo, se desprende y nos deja unas manchas de adhesivo, así que no es muy adecuado utilizarlo. Otra forma que se ha utilizado ha sido con otras partes de país, reutilizando otras partes de abanicos y se han pegado haciendo un poquito de sujeción de las roturas. O aquí que es lo mismo que antes con el papel japonés. Estos son otros abanicos que se han llegado a romper en todo el país. ¿Vale? Ya llega incluso a desprenderse este fragmento del país. Otros que están desgarrados y se han caído. Y puede llegar a dar lugar a esta alteración a la pérdida total o parcial de los países o incluso al desprendimiento de una parte importante del país que podría llegar a dar lugar a la pérdida entera del país. Otros ejemplos de abanicos que están en un estado de conservación muy preocupante. ¿Vale? Aquí otros que son de pantalla en los que también se ha perdido parte del país, se han desprendido fragmentos y como los tenemos conservados en diferentes capas. Otros ejemplos. Y aquí cómo hacemos la intervención en el museo, que lo hemos hecho con papel japonés, en este caso pues una manera un poquito poniéndolo por encima y se queda sujeto y se queda un poco visible. No lo hemos hecho como hacía Isabel entre las dos capas del país al ser en la guarda. ¿Vale? De todas formas, este tipo de alteraciones en el museo casi nunca las hemos reparado pues por falta de tiempo y porque tenemos una colección tan extensa que al final nos hemos centrado más en el global de la colección y luego ya vamos por parte. Nos hemos centrado más en la primera alteración, en las del varillaje, y luego ya tendremos que abordar la del país en otra fase. En los abanicos de baraja igual, la rotura de la cinta pues genera también este tipo de alteraciones en cadena o la pérdida del clavillo.
Otra alteración bastante preocupante que también pasa es la adhesión directamente del país. Esto seguramente haya sido por las condiciones en las que está almacenado estos abanicos, que han tenido demasiada humedad y se ha pegado una parte del país con el otro y no se pueden directamente abrir. Esta es bueno, que ha tenido una parte que se ha quemado y bueno, pues se ha salvado el resto del país. Y luego tenemos una alteración común en nuestra colección, que es bastante curiosa, que es esta tinción naranja, que vamos identificando los abanicos que tienen esta alteración para en un futuro poder estudiar su procedencia. Si vienen todos del Banco de España o incluso pueden venir de una colección anterior en la que directamente se dio esta alteración. Ves aquí, por ejemplo, este es ese abanico, ves, con la alteración naranja, con desprendimiento de varillaje, pérdida de adhesión, o aquí también que tenemos esta tinción naranja. Esta es una alteración propia de nuestra colección. Otra fase de este proyecto ha sido la identificación de fragmentos. En 2013, cuando nos pusimos a manipular los abanicos para fotografiarlos, nos encontramos, bueno, me dieron una caja de abanicos con un montón de fragmentos de abanicos que estaban desvinculados de su pieza. Entonces hemos estado, mientras los manipulábamos o a raíz de fotografías, identificando los diferentes fragmentos para vincularlos a su abanico. Estos son los fragmentos que quedaban ahora en 2023 cuando he vuelto a retomar este proyecto. Ya solo con esos abanicos, incluso alguno de ellos ya los había mirado en 2014 y había piezas que no había identificado y ahora sí que he identificado. Lo primero que hice fue cargarme todas las fotografías de los abanicos en Domus, ir pasando por ellas y cuando veía un abanico que podía ser de alguna pieza que ya tenía, lo miraba, lo sacaba y lo revisaba. También ya aprovechaba, hacía el estado de conservación y aquello que hacía falta. En este caso, esta varilla sí que correspondía a este abanico, que además, bueno, pues este abanico fue restaurado en 2009 y no se había identificado esta varilla. Ya sí que está identificada y bueno, todavía no la he unido, pero sí que he actualizado su informe de esa conservación y sí que aparece. Otros ejemplos son estos dos fragmentos de guarda que corresponden a este abanico. Este abanico ya tenía pues este fragmento desprendido, ya se identificaron los dos fragmentos de guarda y se ha adherido. Otro también es este fragmento de guarda, que en este abanico pues vemos también la guarda que ya estaba desprendida y además estaba con pérdida de adhesión y tenía la pérdida de una parte de la guarda que se ha identificado, se ha puesto y se ha hecho el abanico entero. Vamos, se ha intervenido y ahora está completo el abanico. Más fragmentos, por ejemplo, estos que corresponden a este abanico que solo tenemos parte del varillaje. Otro es esta guía. El caso de esta guía es bastante curioso porque este abanico lo saqué para revisarlo pensando que este fragmento correspondía a la guarda. Realmente es muy similar, pero no corresponde a él. Identificamos, sin embargo, esta guía que corresponde a este abanico. Este fragmento lo mismo, que sería de este abanico. Además, en esta parte es muy importante haber encontrado este fragmento, ya que tiene la etiqueta identificativa del Banco de España, por lo cual ya entra en el contexto de su estudio de la colección. Estas son las piezas que no había encontrado, los fragmentos que no había encontrado en 2014, no había identificado con este abanico, que ya lo había revisado y no había identificado que era de este abanico. Este abanico en particular, por su estado de conservación tan delicado, lo hemos sujetado dentro de su embalaje individual con estas cintas de algodón. Estos son todos los fragmentos que identifican 2023. En total, pues llevamos como unos 30 abanicos en los que hemos encontrado fragmentos que estaban desprendidos o desvinculados de él. Aquí estos son más ejemplos de otra guarda, de otra parte de varilla que se identificó. En este caso del país, este fragmento del país y este otro estaban desvinculados de la pieza y se han identificado y juntado con él. Y esta parte también, de hecho es uno de los abanicos que ha enseñado Isabel Lozano. Esta parte estaban desvinculados del abanico y ya se vieron a través de las fotografías que estaba con él. Y nada, ya aquí termino mi presentación, que espero que os haya ayudado a hacer una visión global también de la conservación, de los trabajos que se pueden hacer en un museo y no solo de trabajo en taller, sino de mucho trabajo que se hace con otros departamentos, en colaboración con otros departamentos, para ir estudiando la colección y de esta manera conservarla de mejor manera. Pues muchas gracias.